Con 757.000 firmas, el Grupo Yasunidos solicitó una consulta popular para que sea el pueblo y no la asamblea de mayoría correísta la que autorice la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. El CNE correísta invalidó las firmas y negó la consulta. Ahora Yasunidos solicita al CNE transitorio auditar el proceso administrativo de rechazo a la consulta. Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchísimas gracias por esta invitación. El Consejo Transitorio de Participación Ciudadana resolvió solicitar al Consejo Electoral Transitorio un pronunciamiento oficial sobre la negación a la solicitud de 757.000 ciudadanos que realizaron la consulta. ¿Qué ha resuelto el CNE? El CNE transitorio ha resuelto hacer una auditoría independiente al proceso en la que se revisará si hubo el fraude que como colectivo Yasunidos hemos mencionado o no. ¿Se ha previsto cuánto tiempo tomará esta auditoría? Así es, tiene 15 días término para terminar este plazo, es decir, alrededor del 6 de noviembre tendría que ya haber una respuesta oficial por parte del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Electoral solicita a Yasunidos, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana enviar delegados para constituir una veeduría a la auditoría. ¿Se ha tomado en cuenta en esta auditoría a los ex integrantes del CNE que negaron la consulta? Entiendo que para la auditoría no, digamos, el proceso que se va a hacer es un proceso administrativo en el que se revisarán todos los procesos con los que el CNE de Domingo Paredes hizo el fraude, ¿no? Es importante recordar a la ciudadanía que nos está viendo y escuchando que, bueno, el fraude se hizo en diferentes partes del proceso, ¿no? A tal punto que incluso cuando nosotros como colectivo salíamos a recoger las firmas, cambiaron los reglamentos sobre, digamos, las reglas del juego en medio del proceso, ¿no? Cosas tan importantes como el esfero en el que teníamos que usar, si tenía que ser azul o no, pasaban a ser requisitos fundamentales para que las firmas sean o no tomadas en cuenta, ¿no? Eso es una de las cosas que, por ejemplo, cambió en estos reglamentos. Asimismo, para todas las personas que nos escuchan, recordarles que alrededor del 30% de las firmas se anularon por cuestiones de forma, inconstitucionalmente. Es decir, se anularon porque el gramaje del papel no era el adecuado, porque el tamaño del papel era un poquitito más pequeño, porque los nombres, en vez de estar Bermeo Pedro, puse Pedro Bermeo, entonces mi firma sería anulada y cosas por el estilo. Es decir, totalmente de forma y sin importar lo que el ciudadano estaba pidiendo, es decir, esos 756.623 ciudadanos que firmaron esa iniciativa buscaban, que era hacer una consulta para salvar el Yasuní. Además de todos estos obstáculos que les pusieron cuando recogían las firmas, ya una vez entregadas las firmas, ¿cuántas entregaron, cuántas rechazaron? ¿Cuál fue la razón exacta por la cual negaron la consulta popular? Claro, el colectivo Yasunidos, como decía, entregó 756.623 firmas, de las cuales 257.000, es decir, alrededor del 30%, se anularon por cuestiones de forma. Como les digo, el gramaje del papel, el tamaño, el orden de los nombres y cuestiones totalmente irrelevantes sobre la intención del firmante, ¿no? Al siguiente proceso de verificación de firmas, que sería el proceso importante donde deberían entrar todas las firmas, solamente entraron 599.000. El colectivo necesitaba 583.000 firmas para llegar a la consulta popular y en ese proceso el colectivo Yasunidos decidió incluso ya no participar como veedores porque, digamos, no servía de nada. Prácticamente, bueno, eran 100 máquinas revisando el trabajo a menos de un minuto por firma, donde no nos dejaban a nosotros ni siquiera interponer una queja. Y básicamente habían 10 grafólogos que revisaban el trabajo de todos estos verificadores, ¿no? Entonces era
un fraude por donde veamos, ¿no? Un fraude en el proceso anterior que te decía de la indexación o el proceso de la revisión de las cuestiones de forma, como también en el proceso de la propia verificación de firmas. Es por eso que hoy estamos, digamos, contentos de la apertura del Consejo Nacional Electoral Transitorio, en especial a Diana Tamaín, la vicepresidenta, que ha demostrado, digamos, esta apertura para hacer esta auditoría independiente, esperamos, y que, bueno, no sucumba a los intereses petroleros y del gobierno nuevamente. Yasunidos concretamente pide una reparación integral del Consejo Nacional Electoral a los 757.000 ciudadanos que firmaron el pedido de una consulta popular a 3 años de iniciada la explotación petrolera en el Yasuní. Si la auditoría comprueba que fraudulentamente se negó la consulta, el Consejo Nacional Electoral debe convocar ahora a esa consulta. Así es. Creo que es sumamente importante hablar del Yasuní en estos momentos en que se ha dado ya una consulta popular sobre el tema y que muchos dirán, bueno, ¿por qué se hace otra consulta? Y es porque, bueno, esta consulta que se ha hecho no ha servido absolutamente de nada. Se ha seguido explotando exactamente lo mismo. Las hectáreas que se ponían en esa pregunta ya han sido explotadas y, sin embargo, se sigue autorizando la explotación de Ixpingo, que sería el corazón del Yasuní. Parte de Ixpingo está dentro de la zona intangible, por lo tanto su explotación es completamente ilegal, y sabemos que en estos momentos incluso su autorización se encuentra en el escritorio del ministro Cholango, que estamos seguros que no firmará esta autorización, ya que, bueno, es un indígena, expresidente de la CONAIE, y que no condenará al genocidio a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Pero ya sabemos que es política de Estado, con todos los gobiernos, los hechos consumados. Si se realiza la consulta, ¿en qué queda la millonaria inversión de Petroamazonas y las previsiones de utilizar este petróleo en la recuperación del equilibrio y la estabilidad fiscal? Bueno, creo que es importante entender que estamos hablando de seres humanos, ¿no? ¿Cuánto vale la vida de una niña? ¿Cuánto vale la vida de toda la biodiversidad que hay en este lugar, ¿no? Creo que no podemos ponerle cifras a un ser humano, y por lo tanto no podemos justificar la muerte de ellos, de su territorio, justamente por nuestros propios intereses. Creo que hay una serie de alternativas a la extracción del petróleo, y además que siempre ha habido un cuento chino en cuanto a la explotación petrolera, ¿no? Y vamos ya alrededor de 50 años con este discurso de que el petróleo nos saca de la pobreza, y sin embargo las zonas más pobres del Ecuador son justamente donde se ha explotado. Todos conocemos el caso de Chevron y cómo, digamos, ha devastado a todo ese territorio y a sus pueblos, y que no habrá mucha diferencia en cuanto al Yasuní. Incluso el propio expresidente ahora preso, Jorge Glass, ha duplicado las cifras, por ejemplo, en el 2016, sin ningún sustento, la cantidad de dinero que se iba a obtener del Parque Nacional Yasuní, la explotación. Entonces, digamos, como podemos ver, estos números económicos siempre fluctúan dependiendo de los intereses del político de ese momento. Ahora, la negativa del CNE a negar la consulta, ¿se encuadra en algún tipo penal, aparte de la reparación integral que consiste en realizar la consulta que no se hizo? ¿Habría algún enjuiciamiento penal? Así es, nuestra denuncia ha sido presentada ante el Consejo de Participación Ciudadana. Por lo tanto, digamos, ha sido presentada por el mecanismo ordinario, por lo tanto sí puede conllevar a denuncias de corrupción y tráfico de influencias. Justamente, digamos, ese es el proceso que deviene luego de la consulta popular o de la reparación integral, que es lo que pide el colectivo Yasunidos para el 2019 en las elecciones seccionales. Y en lo que se refiere a la última consulta, usted señaló de que no aportó nada al respecto, o sea que eso no debe tomarse en cuenta para efectos de la protección del Parque Nacional.
Lamentablemente, esta pregunta, como decía antes, ha sido totalmente mañosa. Volviendo a ese tema, ha sido una pregunta que no tuvo ningún anexo que podía decir exactamente cuáles eran los alcances de la pregunta y que, como vemos en este momento, no se ha hecho absolutamente nada y que incluso se está pidiendo la autorización del corazón del Yasuní, que es Ixpingo, que está dentro de la zona intangible, es decir, está violando ya incluso el territorio de los pueblos en aislamiento voluntario. Están queriendo poner pozos a kilómetros de casas de pueblos en aislamiento voluntario, poniendo en riesgo totalmente su vida y haciendo un genocidio. Pedro Bermejo, vocero de Yasuní, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Samantha. Bien, así estamos despidiendo Contacto Directo. Alfredo, amigos, nos vemos el día de mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.